Nos acompaña en directo como nuestra primera entrevista de esta segunda parte de nuestra terraza de verano de hoy, un dermatólogo que viene a contarnos cuáles son las novedades que llegan de la mano del Hospital San Juan de Dios. Concretamente está con nosotros Antonio Tejera. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a vosotros. Y toca hablar del cuidado de la piel, que es tan importante, que parece que lo relegamos un poquito a la época estival, a la época en la que sabemos que vamos a estar de cara al sol, pero aquí en cualquier momento puede ocurrir cualquier problema y de hecho en eso se ha basado el Hospital San Juan de Dios para tener una nueva unidad oncológica en lo que a la piel se refiere. Así es. ¿Cómo se trabaja desde esta unidad? ¿Quién la forma? Vamos a hablar un poquito de esta novedad. Pues sí, como bien dice, una unidad de reciente creación, una apuesta que ha tenido el Hospital San Juan de Dios a través de mí, de dermatólogo. Y es porque, como todos saben, en los últimos años existe un aumento de la incidencia de cáncer de piel en general, y aquí en España igual que en el resto del mundo occidental. Ese aumento de incidencia, de prevalencia, pues ha hecho que esta entidad, este hospital, pues haya creado oportuno la creación de una unidad de oncología cutánea. Y eso pues significa pues dar un servicio un poco más específico, un poco más exclusivo a esta entidad. ¿El porqué de una consulta monográfica? Pues en todos los servicios sanitarios, cuando hay una alta prevalencia o una alta incidencia de ciertos procedimientos en cualquier campo de la medicina, el hacer una consulta monográfica supone, al fin y al cabo, el aportar ciertos recursos concretos a una patología concreta, unos protocolos concretos y un aparataje concreto que ahora vamos a ir comentando, para, al fin y al cabo, darle más calidad asistencial al paciente, que es lo que se pretende. Por supuesto. ¿En qué consiste? Exactamente. Entonces, realmente una unidad de oncología cutánea significa pues atender a esos pacientes desde las fases precoces, desde el diagnóstico hasta el manejo, el tratamiento integral de este tipo de pacientes. ¿En qué consiste un diagnóstico precoz? Bueno, pues realmente, como toda la patología oncológica, ya sean tumores internos o en este caso los tumores externos, cuanto antes se diagnostica un tumor, pues siempre el pronóstico mejora mucho. En ese sentido, se le da una alta prioridad al diagnóstico precoz del cáncer de piel. Al igual que otros especialistas, por ejemplo, oftalmólogos que tienen sus oftalmoscopios, los otorrinos que tienen su otoscopio, etcétera, pues el dermatólogo tiene lo que se llama el dermatoscopio. Eso es una especie de lupa de 10, 20 aumentos con una luz polarizada que nos permite ver las pequeñas lesiones de la piel desde sus estadios precoces e identificarlas e interpretarlas para así emitir un diagnóstico de si esa lesión es benigna o es maligna o hay que quitarla o no hay que quitarla. Ese tipo de dermatoscopio, lupa, pues ha ido en los últimos años desarrollándose de forma que hoy día incluso contamos con ciertos aparatajes que son ya unas cámaras especiales, que son dermatoscopios digitales, que se llaman, y en la que podemos ver, ya digo, podemos identificar lesiones, verlas, los detalles íntimos, los detalles más exactos de ese tipo de lesión, y así poder decir si esa lesión pues tenemos que quitarla. Eso conlleva pues una exploración pues completa del paciente. A veces pues hacemos con ese tipo de aparataje unos mapeos corporales completos a esas personas de riesgo, y esa es la parte más preventiva de este tipo de consulta, y en la que quizás la que más se ha invertido para tener ese diagnóstico correcto. ¿Qué se hace después? Una vez que se diagnostica la lesión, pues se biopsia, como todas las lesiones, se toma una pequeña muestra y se concreta la variedad de tumor o el tipo de tumor que tenemos, porque ahora explicaré que tenemos distintos tipos de tumores, y a partir de ahí se decide cuál es el tratamiento óptimo que tiene que recibir ese paciente. Si bien se quita entero con una pequeña cirugía, si bien hay que hacerlo con otro tipo de tratamiento médico o grandes reconstrucciones que para ello contamos con ciertas técnicas quirúrgicas que también tendremos que hablar. Eso es básicamente cómo funciona una unidad de oncología cutánea. Ahora mismo está empezando el proyecto, o sea que realmente lo dirijo yo, yo en sus primeros pasos. Claro, el personal auxiliar que está entrenado en el uso de este tipo de aparataje, y el hecho de estar en un hospital pues te permite tener
el contacto directo con otros especialistas que son fundamentales a la hora de que funcione bien unidades como este tipo. Por ejemplo, pues si en cáncer de piel, que a veces desgraciadamente recurren o hacen metástasis regionales, los ganglios o en otros sitios, pues hace falta de la mano de otros cirujanos para el rescate quirúrgico de esos pacientes, o en los casos ya un poco más avanzados, pues incluso contar con el oncólogo médico para el diseño y estrategia de tratamiento sistémico, ¿no? que existen hoy día para este tipo de tumores. Así funciona básicamente. Es un trabajo muy importante el que se está llevando a cabo desde esta nueva unidad y da también cierta tranquilidad a los pacientes, ¿no? Porque claro, el tema sobre todo de la dermatología es especialmente importante porque parece que no le damos nosotros relevancia a vernos un lunar. Si un lunar ha crecido decimos, bueno, a lo mejor se queda así, tampoco tiene mayor importancia. Es que desde la prevención hasta que al final estamos hablando de unos tipos de cirugía muy concretos, que ahora vamos a hablar también con usted de cuáles son, hay un trayecto importante donde nosotros como pacientes también tenemos que tener esa conciencia activa. Efectivamente, la piel se ve a veces como una cosa que no da problemas o que está ahí, le damos pues a ciertos tumores internos, enfermedades graves, pero la piel tiene su problemática y ya digo, existen tumores con capacidad desgraciadamente de matar a una persona, tumores cutáneos me refiero. Y en ese sentido nosotros los clasificamos para que se entienda bien, dependiendo del origen celular que tenga en la piel. La piel pues, es un tejido que está compuesto por diversas células. Hay células que son los que dan la piel, que le llamamos queratinocitos, están también los melanocitos, hay otras células de la sensibilidad, células de Merkel. Todo eso, si se descontrolan, si crecen de una forma incontrolada, pues dan resultados a los tumores de distintas estirpes o distintos tejidos. Entonces nosotros básicamente lo clasificamos en cáncer de piel melanoma y cáncer de piel no melanoma, donde está el resto. ¿Por qué lo clasificamos? Bueno, pues porque aunque los cánceres de piel melanoma no son los más frecuentes, porque son las otras variedades, pero sí son desgraciadamente los más letales. Entonces se le da esa clasificación especial porque tienen su protocolo específico de manejo, su diagnóstico precoz con este tipo de aparataje que digo y por esa importancia pues los tenemos que clasificar. Entonces ya digo, tenemos por un lado los melanomas, que es lo que la gente entiende, más conocido, exactamente. Más conocido por ser los lunares esos malos, que crecen sin control y que realmente sin ser los más frecuentes porque la incidencia actual en España ronda los 8 o 10 casos por cada 100.000 habitantes, eso extrapolado por ejemplo a la población de Córdoba con 400 o 500.000 habitantes, pues son 35 o 40 casos anuales lo que se pueden dar en esta ciudad. Y después el resto de tumores cutáneos mucho más frecuentes, pero proporcionalmente mucho menos malignos o letales, que están los carcinomas de células basales, los carcinomas epidermoides, hasta incluso, ya digo, unas células que recogen el tacto, que son las células de Merkel, que se llaman, pues son carcinomas de células de Merkel, así como el conocido nombre de la canciller alemana, ¿no? Entonces todo eso, ya digo, son también otras variedades que exigen también otro tipo de manejo. Más o menos, ya digo, al ser más frecuente la mortalidad entre los cánceres de piel melanoma hace que los recursos se dediquen más a la identificación precoz de ese tipo de lesiones. Entonces, realmente esa dermatoscopia digital que hablábamos antes, ese aparataje, ese mapeo corporal que tenemos que hacer algunas personas de riesgo, pues se dedican más para la identificación precoz de los melanomas en pacientes susceptibles. ¿Y cuáles son esos pacientes susceptibles? Que eso también hay que comentarlo. Pues siempre las personas de piel más clarita o con ese color de pelo más tendencia al claro o el pelirrojo, ojos claros, la presencia de muchos lunares ya de por sí en un contexto familiar, porque todo se hereda hasta esa predisposición a tener muchos lunares, eso hace que esas personas sí tengan un poco más riesgo que la población en general de tener una lesión maligna de estas características. Haber tenido ya desgraciadamente familiares con melanoma te hace también un poco más predispuesto a tener este tipo de lesiones. Y después a nivel personal, pues el contar con un gran número de lunares ya grandes, le llamamos nevus atípicos, que tienen pues, un poquito irregulares, un tamaño mayor de 6-7 milímetros. Cuando hay una gran cantidad, pues también esas personas entran dentro de ese pequeño grupo de mayor riesgo y que son subsidiarios de un seguimiento dermatoscópico digital
bueno, semestral, anual, eso ya se ve, depende del riesgo de cada persona, sí. y son las que realmente seguimos en estos meses. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, esas personas en ese cambio, en esos meses que identifica por esas fotografías digitales que conserva en estos aparatos, identifica un pequeño cambio, un pequeño crecimiento, pues rápidamente se lo extirpa y se acabó ahí la historia, ¿no? O sea que realmente eso, en el melanoma, curiosamente, en estadios muy precoces, los que llamamos in situ, bien extirpados, pues tienen un 100% de curación y eso se acabó la historia. Y no hay mayor problema. Exactamente. Eso sí, hay que seguir con esa revisión. Efectivamente, efectivamente. Cuando nos encontramos ante un caso en el que hay que extirpar el lunar, ¿qué tipo de cirugía es la que se está llevando a cabo desde, en este caso, pues la unidad a la que usted pertenece? Muy bien. Pues en el caso de los melanomas, eso tiene unos protocolos bastante bien consolidados a nivel internacional, y tenemos que realizar una ampliación que depende del grosor del grosor del melanoma en sí. O sea que si es finito, pues damos unos márgenes de medio centímetro o 1 centímetro. Si son un poco más gruesos, hay que hacer una sesión un poquito mayor. Ya en la parte de los cánceres de piel no melanoma, que son muy frecuentes, frecuentísimos, que son los típicos tumores que no son pigmentados, son así de color piel, rosita, con escamas, y que se da más en personas mayores que le ha dado el sol toda la vida, pues personas que han trabajado en el campo toda la vida, a exposición solar, o simplemente pues porque uno ha tomado mucho el sol de forma voluntaria, etcétera. Pues ese tipo de tumorcillos, a veces sí, como son tan frecuentes y pueden afectar las zonas expuestas, que son la cara, el cuello, nos encontramos con localizaciones anatómicas un poco complicadas, por ejemplo, en la nariz, o en el párpado, o en sitios donde no sobra mucha piel. Claro. Entonces hay que ser bastante preciso a la hora de la cirugía. Eso hoy día te lo permite una técnica quirúrgica que se denomina cirugía micrográfica de Mohs. Mohs es un nombre propio, es un cirujano americano que ya falleció, del siglo XX, y que curiosamente es una historia muy bonita, porque él desarrolló esa técnica siendo un estudiante de medicina ya por los años 30 o 40, y que esa técnica básicamente consistía en poner una serie de pasta ahí para fijar los tejidos, quitarle el mínimo, comprobarlo al microscopio antes de cerrar el defecto que provoca la cirugía. Eso se fue modificando a lo largo de los años, y hoy día pues se trata más o menos, para que se entienda, de una cirugía intraoperatoria, quiere decir en sitios muy concretos donde necesita ahorrar el máximo tejido en un tumor que no sabe dónde acaba. Se quita el mínimo tejido imprescindible, se analiza al momento en el laboratorio disponible en el hospital por el patólogo, y él marca en menos de una hora, tiene el resultado, te marca qué sitios están limpios de tumor y qué sitios siguen existiendo parte del tumor, con lo que ahí hay que seguir ampliando. Las ventajas son claras, o sea, ahorras tejido, no hace grandes cirugías que puedan llegar a deformar un poco la anatomía de la persona, y por otro lado te aseguras que antes de cerrar el defecto está todo limpio de tumor. Eso es básicamente, para que se entienda, lo que se llama la cirugía micrográfica de Mohs. Lleva un poco más tiempo, pero las ventajas son tremendas. Son muy grandes. Son muy buenas. Desde esta unidad se apuesta, por supuesto, por lo mejor para el paciente. Así es. Y no solamente ya en la manera de tratar, ¿no?, de esa humanización que tanto hablamos cuando hablamos con alguien que pertenece a San Juan de Dios, sino también desde la parte de la tecnología, que se apuesta muchísimo también desde la entidad para que la mejor tecnología esté al servicio del paciente. Así es. Por eso digo que en este sentido, pues él se ha invertido en ese tipo de aparataje para tener un seguimiento más específico de las personas con este tipo de patología. Y en cuanto a la organización, pues bueno, dotarla de todos los recursos disponibles para mejorar un poco el tratamiento integral de estas personas. Además de, bueno, pues ya el tener una dedicación exclusiva te permite también, pues a largo plazo o a medio plazo, intentar sacar conclusiones por el número de casos atendidos y tal, y entender un poco más de la biología, del comportamiento de estos tumores. Todo eso se pretende desde la creación de esta unidad de oncología cutánea. Sí. Una unidad que, como hemos dicho, está dando sus primeros pasos, pero que nosotros esperamos que tenga una larga vida. Esperemos. Y que vaya también avanzando, porque sabemos que desde San Juan de Dios siempre todos sus profesionales están en continuo movimiento y en continua evolución, y eso es algo que luego se nota cuando uno tiene que ser paciente del centro. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a ti. Y enhorabuena por el trabajo que se desarrolla desde esta nueva unidad en San Juan de Dios. Gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Pues vamos.